Ya estamos al aire con el señor Gustavo Yáñez, especialista en educación, director de la Fundación CEP, Centro de Estudios de Políticas Públicas, y autor del libro Volver a Enseñar. Muy buenas tardes, Gustavo. Mi nombre es Elisa Peirano. Gracias por conversar con Citas de Radio. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos aquí con Catalina y la verdad que es un placer para nosotros haber podido establecer esta comunicación. Gustavo, como todo especialista en educación, que hoy en día es un tema tan en boga en todos los que están preocupados por el nivel de educación de la Argentina, vos lo que planteás en tu libro de Volver a Enseñar es un planteo que excede la escuela, que es un problema casi como de social, ¿no? Sí, un problema cultural. Me parece que los adultos tenemos que decidir otra vez volver a ser de adultos y volver a educar a los chicos y enseñarles, porque si no es muy difícil que los chicos aprendan. Me parece que estamos todos negociando y viendo y yendo, y la verdad que lo que los pibes necesitan es alguien que les diga para dónde hay que ir, qué, y que le transmitan contenidos y valores, ¿no? Claro. Esto que es algo que se ha escuchado mucho en bastantes, digamos, sociólogos y filósofos que reflexionan sobre la posmodernidad y sobre esta crisis de autoridad y la crisis del paso del tiempo y demás. Ahora, vos trabajás en un centro de políticas públicas. ¿Cómo se aplica alguna solución para este problema concretamente en la escuela? Sí, a ver, en la escuela se aplica, digo, a través del sistema educativo y a través de las familias. A través del sistema educativo lo que está claro es que el modelo de las órdenes vienen del ministerio y se obedecen en las escuelas no funciona más. O sea, hay que buscar otro modelo de gestión en donde las escuelas vuelvan a ser protagonistas, los directores y los maestros tengan poder de decidir, y que el sistema se controle de otro modo, que sea con evaluaciones, con datos, y no con supervisores que recorren las escuelas y miran la planilla de asistencia, de horarios y este tipo de cosas. O sea, está claro que una escuela puede tener sus planillas bárbaras y los chicos no aprender nada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si decidimos que el centro del sistema, el objetivo, es que los chicos aprendan y estén en la escuela, la supervisión tiene que ser si aprenden y si están, y la escuela tiene que ver cómo monta un proyecto para que los chicos aprendan y que aprendan más. Claro. Entonces me parece que ahí está el desafío central, Claro. en decirle a la escuela qué estamos esperando de ella, limpiarla de responsabilidades que hoy están asumiendo los directores y que no deberían asumir. Los directores deberían concentrarse en que la escuela mejore y ordenar la tarea de los supervisores, que sea no andar corriendo detrás de la última planilla, sino dedicarse a mirar si los chicos aprenden, cómo enseñan los maestros y cómo es el trabajo. Y a los padres hay que pedirles que hagan de padres, o sea, que participen en la escuela como tales y que funcionen como garantía del trabajo de la escuela, digo. Los padres están muy inseguros de ellos mismos y cuestionan a la escuela en las cosas que hace. Y ni siquiera existe esta idea de los padres. O sea, antes cuando venía un papá a hablar, la situación era, bueno, los padres piensan esto. Ahora el papá de Julia, el papá de Catalina, el papá de Miguel, cada uno piensa lo suyo. Entonces es muy difícil hablar con 30 padres, Claro. digamos. Entonces me parece que hay un punto en el cual la escuela tiene que hablar con los padres, que tienen que unificar criterios, que tienen que ordenar qué es lo que están pensando, y que de alguna manera tienen que articular lo que ellos creen y lo que sienten. Entonces, una escuela que enseñe más, unos papás que de alguna manera articulen. Me acuerdo yo, fines de los 90, un día me viene a ver un papá a la escuela y me dice, era la época en que habían empezado los pijama parties y todas esas modas, y me dice, Gustavo, ¿le podés pedir al papá de Anabela que cuando las chicas están de pijama party en su casa, él no ande en calzoncillos por la casa? Claro, lo que empezaba a pasar ahí es que la casa de Anabela era distinta a su casa, digamos, y que no era como 30 años atrás que vos ibas a la casa de Anabela o a la de Laura o a la de Miguel, y la verdad que en todas pasaban cosas bastante parecidas, digamos, ¿no? Y la verdad que yo como director de escuela no me podía meter en la casa de Anabela, pero había un problema, que es que las familias habían dejado de ser todas iguales, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo es cómo articulamos las familias y las escuelas en una tarea que es mucho más compleja que la de antes, ¿no? Y vos dijiste que hay que volver a plantearse qué es lo que la escuela busca y cuál es la esencia. ¿Hoy la esencia de la escuela no es enseñar? Bueno, ese es su problema, yo creo que sí es enseñar, pero eso lo tenemos que decir más claro, ¿no? O sea, hace un tiempo hablando con directores en Córdoba, yo les preguntaba, pero a ver, ¿cuál es el objetivo de la escuela secundaria? Y ellos me decían contener socialmente. Claro. Pero los chicos, alguien les tienen que poder decir. El otro día en el Nacional de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires,
les di una charla a los chicos y una chica me dice, pero vos me querés decir que el eje de lo que nosotros venimos a hacer es aprender lengua, matemática y ciencias. Sí. Yo digo, sí, ese es el eje. Entonces me dice, pero ¿y la creatividad y la libertad? Bueno, mira, tenés que aprender estas cosas y después pueden venir las demás, bienvenidas. Pero en principio tenés que aprender lengua, matemática y ciencia, digamos, ¿no? La chica me miraba como si yo tuviera 150 años, pero la verdad es que después se quedó charlando, o sea, a los pibes los ordena que vos le digas, mira, es esto y de esta manera, digamos, ¿no? El problema es que evidentemente nadie se anima a decirles, mira, sí, la escuela tiene este objetivo, y tenés que aprender esto y esto es así. Claro, suena aburrido. Entonces me parece que a los chicos los ordena mucho que les digamos qué y cómo. Hace un tiempo me encuentro un chico alemán que estaba haciendo pasantías acá en Buenos Aires, y digo, ¿qué te llama la atención de la escuela? Me dice, me llama la atención que no se entiende qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Claro, una zona gris. Yo le digo, por ejemplo, cuando suena el timbre del recreo, ¿qué hay que hacer? Claro. Yo le digo, ¿los chicos qué hacen? Y algunos entran, otros siguen jugando hasta que ven que viene la profesora, otros siguen jugando después, otros se van a lavar para entrar prolijos al aula. Digo, ¿la profesora qué hace? No, nada. O sea, esta idea de decime a qué estamos jugando, al vóley, al fútbol, al handball, o sea, decime cuáles son las reglas y yo juego. Y el error de los adultos es creer que los pibes están esperando que las normas sean menos duras, y me parece que lo que no terminamos de entender es que los pibes no te quieren más o menos porque las normas sean más o menos duras. Lo que no te perdonan es el abandono, pero de última, con normas más o menos duras se ajustan y funcionan en el marco de esas normas, y esas normas les dan el contexto donde tienen que poder operar, funcionar, enseñar, vivir. Exacto. ¿Cómo estás, Gustavo? Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos creés que a la sociedad en su conjunto, es dificilísimo hablar de la sociedad, es como una entidad ahí, pero nos importa como sociedad la educación? O sea, ¿a los padres les importa hoy realmente el nivel educativo con el que salen sus hijos de la escuela? ¿Es un tema social que está circulando en la calle o no? Sí, digo, si yo miro la cantidad de papás que se están pasando a escuelas de gestión privada, digo, evidentemente están asumiendo que van a tener que pagar por algo que antes no pagaban, es decir, que les interesa. Lo que creo es que no terminan de saber qué es lo que la escuela tiene que darles para poder saber qué es lo que le están exigiendo. Y me parece que estamos todos tan cargados que nos cuesta mucho nosotros mismos priorizar qué es lo importante y a qué nos tenemos que dedicar. Entonces, por momentos decimos, sí, es muy importante, pero no sabemos exactamente qué demandar. Entonces yo creo que la sociedad tiene que entender que lo que tiene que demandar es que sus chicos sepan más lengua, más matemática y más ciencias. Después podemos pedir otras cosas, pero tenemos que empezar por ahí, digamos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que los papás se dan cuenta que necesitan eso. Muchos lo están buscando sobre la vía de pasarse a escuelas de gestión privada, le han perdido fe al Estado en este tema. Pero creo que, alguien tiene que reaccionar desde el lugar de la autoridad, desde el lugar de los adultos y empezar a ver cómo hacemos para darles eso. Ahora, vos hablas de la migración a la escuela privada, sin embargo, las escuelas privadas también, vos también lo dijiste, están también muy atadas a las directivas o prescripciones que vienen desde el gobierno nacional. Entonces, la pregunta es, ¿existe desde las altas esferas de la gestión educativa la proyección de crear una agenda de consenso para rever la situación educativa de acá a los próximos 20 años? Poco, yo te diría. O sea, hay todavía poca comprensión de que lo que vos tenés que definir es qué es lo público, que es un mínimo. Y que una escuela es pública porque enseña eso que a vos te resulta público y después hace otras cosas en las cuales el ministerio no tiene por qué meterse, digamos, claro, ¿no? Entonces, cuando vos decís, ¿y cómo son las equivalencias entre escuelas? Por esa agenda pública. O sea, lo que el Estado tiene que definir es qué es lo que hay que aprender en lengua, en matemática y en ciencias, y el resto que cada escuela lo haga como quiera y cuando quiera, digamos, ¿no? El problema es cuando el Estado quiere armar un currículum como el de la secundaria, de 18 o 20 materias, y regular el 100% de las horas de trabajo. Me parece que ahí se equivoca, no hay regulación central para escuelas que en condiciones tan diversas y tan distintas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que regular es ese mínimo, y sobre el resto tiene que haber más libertad, digamos. O sea, si la escuela te garantizó que enseña lo que vos necesitas en lengua, lo que vos necesitas en matemática y en ciencias,
Sobre el resto que cada uno resuelva qué es exactamente lo que quiere hacer, ¿no? Y cómo. Gustavo, y hablando concretamente del tema de los docentes, ¿no? Acá en provincia tenemos acá, particularmente en algunas ciudades del interior, problemas permanentes y constantes de no cumplir con el tema de las paritarias, lo que se ha cumplido, que van a paro. O sea, realmente es un aspecto de la educación que está realmente en crisis. Si vos tuvieras que establecer un diagnóstico y una solución para este problema o una alternativa, ¿qué propondrías? Me parece que en principio los docentes están perdidos y confundidos. Me parece que los primeros es volver a darles un rol y un sentido, volver a contarles para dónde vamos y por qué. Uh-huh. Y en segundo lugar me parece que hay que poder empezar a asociar las normas al funcionamiento de cada escuela. Me parece que las escuelas que trabajan mejor, que tienen clase, que se esfuerzan, en esas yo creo que debería haber un reconocimiento para los maestros que lo hacen. O sea, yo tengo la sensación de que los maestros están esperando que la sociedad los vuelva a reconocer, y eso no va a pasar hasta que no fijemos un sistema donde la sociedad vea qué es lo que hacen y por qué merecerían ser reconocidos. Claro. Entonces yo creo que en la actual situación no hay manera, digamos, ¿no? Claro. Me parece que hay que trabajar mucho más sobre evaluar, ver resultados y reconocer a los maestros que lo hacen bien y hacer las recomendaciones a los que no lo están haciendo bien. Claro. Cuando decís evaluar y ver resultados es como establecer un sistema de medición, volver a establecer un sistema de medición confiable, volver a confiar en las pruebas PISA o establecer, digamos, criterios, claro, estándares, tal cual, criterios que ayuden a ver si estamos en un lugar o en otro, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, en La Rioja y en Salta. Y básicamente cuando las pruebas son creíbles, trabajas antes con los maestros, les contás cuáles son los términos de referencia de la prueba, sobre qué vas a trabajar, trabajan y las pruebas mejoran, o sea, no tiene tanto secreto, digamos. El tema es que nosotros nos hemos peleado tanto con el espejo que a esta altura nos cuesta mirarnos, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que volver a definir sean pruebas normales, razonables, que sean comparables y que uno se pueda mirar ahí, pueda ver dónde están los focos de los problemas y trabajar sobre ellos, ¿no? No es tan complejo. El problema es que nosotros me parece que hemos ideologizado toda la discusión, ¿no? Y eso no ayuda. Gustavo, cuando vos hablabas también de cierta libertad en la gestión de las instituciones educativas, mi pregunta es, ¿esa libertad también tiene que ver con los contenidos? Porque lo que se está viendo muchas veces en los contenidos secundarios es un contenido bastante ideologizado, ¿no? Sí, yo lo que creo es que no tiene que haber libertad sobre lo que definimos como contenidos públicos. Tenemos que definir claramente qué tiene que saber un chico de lengua, de matemática y de introducción a las ciencias. Sobre el resto sí puede haber mucha más libertad. Y ahí juega la comunidad educativa, ahí hay consensos, ahí hay otras cosas que están jugando. Me parece que en este tiempo estamos con un problema porque desde el Estado se bajan cosas ideológicas, claro. Digo que a la escuela no le suman, digamos, ¿no? Pero creo que uno tiene que definir sobre qué hay libertad y sobre qué no. Claro. Sobre lo que definimos como público, no. Ahí tenemos que decir qué es lo que los chicos tienen que aprender. Sobre el resto me parece que la escuela tiene que tener mucha más capacidad de decidir qué enseña y cómo, ¿no? Y sobre la gestión del presupuesto educativo, que no es mala, según hemos hablado con otros especialistas, de acuerdo a la ley de financiamiento educativo, ¿dónde se está perdiendo ese dinero en muchas escuelas que realmente tienen unas carencias estructurales enormes? Sí, me parece que el presupuesto no está demasiado ajustado a las necesidades y a la gestión. Yo tengo que poder empezar a armar un esquema en donde el presupuesto esté ajustado a lo que cada escuela hace y a la preocupación que cada uno asume, teniendo claro que tengo que tener una prioridad por los que están en peores condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la Argentina tiene más o menos 12 alumnos por maestro. México tiene 27 alumnos por maestro. O sea, nosotros tenemos muchos más maestros que México. Entonces, o Brasil tiene 26,5, Chile tiene 28. O sea, nosotros tenemos prácticamente el doble de maestros que otros países de América Latina. Bueno, nada, hay que ver cómo los ordenamos mejor, cómo organizamos el sistema. O sea, me parece que hay que empezar a pensar el presupuesto en función de los chicos y no en función de la superestructura, digamos. Hay que pensar qué pasa en cada escuela, qué necesita cada escuela y cómo hacemos para ir ajustando los recursos que cada escuela consume. Sí. ¿Y esa gestión de datos existe o como en otros aspectos de este gobierno que ha pasado con muchos aspectos que los datos no son certeros o directamente no están?
No, son flojos y hay que corregirlos, pero yo diría la estructura para producirlos está y eso se puede ordenar y se puede trabajar con eso, ¿no? Claro. Claro, está bien. Gustavo, y ya para ir cerrando, ¿cómo, cómo ves la relación de la tecnología con el aprendizaje? Ayer hablábamos con un ex asesor del Plan Conectar Igualdad y que hablaba de las netbooks que se habían repartido, pero que realmente han hecho una diferencia en términos de aprendizaje para los chicos porque no se usan correctamente dentro del aula. ¿Te parece que, que el tema de la tecnología y de la incorporación de tecnología a los chicos puede achicar brechas, digamos, de educación que para salvar distancias de inclusión? Me parece que en algunas escuelas sí y en otras no. Yo no soy un enamorado de estas cosas. O sea, me parece que los maestros tienen que tener claro qué les estamos planteando como condición, qué necesitamos. Entonces, una vez que vos me garantizás que los chicos leen y entienden lo que leen y saben escribirle a un destinatario, que entienden problemas matemáticos, que entienden cómo meterse en el mundo de la ciencia, bueno, ahí el maestro que necesita usar computadoras que las use y el que no, no. Claro. Yo lo que creo es que Conectar Igualdad ha sido una cosa más política, digamos, con poca resolución en cada una de las escuelas, y en cada escuela hay que darle tiempo a pensar un proyecto. O sea, yo creo que la escuela no puede dejar es de garantizar esto a nivel de las materias básicas, de lo público. Claro. Después del resto, eso puede ir entrando, pero puede ir entrando despacio, en la medida que los maestros lo puedan absorber, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, y para cerrar, hay una frase tuya de lo que dijiste del libro que me encantó, que es que los jóvenes dicen, si vos no podés ser de adulto, yo no puedo ser de joven, o sea, que nos piden que ocupemos nuestro lugar, ¿no? Y porque básicamente la ley fundamental de un joven es pelearse con los adultos para construir su personalidad. Si yo no encuentro con quién pelearme, porque con el que me quiero pelear se parece a mí, se viste como yo, hace las cosas que yo hago, dice las cosas que yo digo, me es muy difícil crecer. Entonces, nosotros tenemos que asumir que hay un momento que los jóvenes se van a pelear con nosotros. Y básicamente que sobre esa vía van a ir construyendo su propia identidad. Entonces, me parece que hay un momento que tenemos que jugar a que nos vamos a pelear con los jóvenes, que hay cosas que ellos nos van a criticar y que nosotros vamos a tener que decirles que no, digamos, ¿no? Entonces me parece que o los adultos hacemos de adultos o los jóvenes lo pueden hacer de jóvenes, ¿no? Perfecto, clarísimo. Gustavo Yáguez, muchísimas gracias por conversar con Citas de Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, un beso grande. Adiós. Esta fue una nota con el especialista en educación, director de la Fundación CEP, Centro de Estudios de Políticas Públicas, Gustavo Yáguez.